Voy a empezar diciéndoles que este tema del lenguaje, por supuesto, es un tema de la filosofía del derecho. Pero yo, no se asusten. En primer lugar, yo no soy filósofa del derecho. Tienes que apuntar más hacia la computadora. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, yo no soy filósofa del derecho y como decía esa vieja canción cuando yo era niña, ni lo quiero ser, ni lo quiero ser. ¿Eh? Entonces, el punto de partida no va a ser un análisis del lenguaje jurídico como un tema de filosofía del derecho que es básico para la filosofía del derecho, se los aclaro, ¿no? Y como seguramente los que hacen filosofía me van a criticar porque no empiezo por ahí, voy a recordar las palabras de un gran filósofo del derecho italiano, me refiero a Tarello, quien decía que si quiere servir para algo, la filosofía del derecho debe ser laicizada, salir del templo de los filósofos profesionales y pasearse entre los laicos, mezclarse en la multitud de los juristas positivos, cada uno de los cuales tiene su filosofía, pero tiene con esto una relación ambigua. En suma, la filosofía de los juristas no consiste en lo que los juristas dicen, sino en lo que los juristas hacen. Y de esto se ha hablado en forma permanente por parte de todos los expositores. ¿Qué vamos a hacer con este código? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué me decían? ¿A dónde les tengo que apuntar? Ahí. Bueno. Sí, a ver, sí, para pasarla a Nadia porque... Ahí está. Muy bien. Entonces, mi propósito esta tarde acá con ustedes es mostrar qué se hizo con el lenguaje cuando nosotros redactamos el anteproyecto que sirvió de base al Código Civil y Comercial argentino. Porque este código, esta ley procesal de familia, se ha dictado para adecuarla al Código Civil y Comercial. Por lo tanto, voy a contarles qué hicimos nosotros con el lenguaje aquí. Entonces, no vamos a hacer un estudio filosófico, pero algunos puntos de partida tenemos que explicar aquí. En primer lugar, ya se lo dijo acá también, cualquier palabra tiene que ser interpretada, ¿no? Todas las normas tienen que ser interpretadas. Seguramente los que están aquí, hay mucha gente joven, nunca leyó a lo mejor una sentencia mía, pero los que son más viejos, si se ponen a buscar en mis sentencias, nunca van a encontrar una frase que diga, y como la ley es clara, no necesita ser interpretada. Eso nunca lo dije en ninguna sentencia, y el que encuentre una sentencia que diga eso, venga y tiene un premio. Lo premio, si se me escapó alguna vez decir algo de eso. Y esto ya viene incluso de la mitología griega. ¿Quién era Hermes? Este Hermès, que no son solamente los preciosos pañuelos franceses de la marca Hermès. Bueno, este Hermes en la mitología griega es el mensajero de los dioses. Él trae los anuncios que deben ser escuchados, pero no solamente escuchados, vienen de los dioses, pero los que están acá tienen que interpretar ese mensaje que Hermes ha traído. Y de allí los que saben sobre etimología de las palabras, dicen que viene la palabra hermenéutica, que viene justamente de este Hermes, que podría ser el primer mensajero, pero mensajes que nosotros tenemos que interpretar. Ahora bien, nos lo dicen en palabras, ¿sí? El derecho se maneja con palabras. Por supuesto que ya vamos a ver, han habido tiempos de palabras o del derecho mudo, pero la regla es que el derecho se maneja con las palabras. Si viene un plomero a la casa a arreglarnos un problema que tenemos con un caño, puede hacernos ese trabajo sin decir una sola palabra. Pero ni el abogado, ni el juez, ni el notario, ni nadie va a poder trabajar jurídicamente sin pronunciar alguna palabra. De modo que las palabras son para nosotros un elemento fundamental.
Ahora bien, esas palabras que nosotros estamos pronunciando, en el que la escucha, normalmente esa palabra puede estar asociada con otras cosas. Por eso, en materia de mediación, sobre todo, los grandes autores que escriben sobre estos temas cuidan muy bien el modo de la comunicación y qué nos estamos diciendo, porque se dice allí, una gran especialista en derecho a la mediación, que dice que las palabras pueden mover emociones, evocar imágenes e inducirnos a diversos estados de ánimo. Las palabras entonces pueden confundir, estimular, exacerbar, tranquilizar. Es que los términos que habitualmente empleamos generan asociaciones. Esas asociaciones pueden ser de tipo personal, pero pueden ser cultural, históricas, conscientes, inconscientes, etc., que condicionan la forma en la que nosotros miramos el mundo y las respuestas que podemos ir dando. Entonces, imagínense ustedes lo importante que son las palabras que vamos a estar utilizando, tanto por parte del legislador como del juez, como cada uno de los operadores del derecho en estos procesos de familia que, como bien nos ha dicho Mariel, tienen tantas peculiaridades. Bueno, esto no quiere andar por ahí. Dale ahí, nadie. Bien, entonces, dale de nuevo. Decíamos que el lenguaje es fundamental para el derecho, lo que no significa que no exista esto que alguna vez este gran comparatista italiano que se llama Sacco habló de el derecho mudo. ¿A qué se refería Sacco cuando hablaba del derecho mudo? Esto que les dije yo recién, que parecería que nosotros, el abogado, el magistrado, lo que sea, a diferencia del plomero que puse de ejemplo, nos valemos de las palabras. Y entonces, ¿cómo es que Sacco habla de un derecho mudo? O sea, un derecho que no utiliza palabras. Bueno, él, en primer lugar, recuerda que el hombre genera derecho escrito recién desde hace 5.000 años. Supuestamente, las tablas de la ley, etc. Pero, como donde hay sociedad, hay derecho, por millones de años el hombre vivió sin esa fuente escrita. Lo cual demuestra que hubo derecho sin esa palabra, sin la fuente escrita, sin la palabra, ni siquiera la palabra transmitida, ni siquiera la palabra oral. ¿Y qué es esto del derecho mudo entonces? Él menciona, Sacco, un relato que hace Heródoto que llamativamente es muy similar a uno que hace un navegante, un marino italiano del siglo XV. Y cuenta este relato entre dos tribus, una que vendía sal y otra que compraba la sal. Entonces, la que vendía la sal, venían, no vamos a utilizar palabras peyorativas porque ya estamos mal, pero para que nos entendamos, venían los negritos de la tribu, esto ya estaría mal, venían los negritos de la tribu, ya es un lenguaje discriminador que no podemos usar, pero no importa, lo utilizamos justamente para que no se utilice después. Entonces, venían estos, traían la sal, cada uno de los que vendía su sal, hacía un montículo, dejaban la sal ahí, después venía la otra tribu que era la que compraba y le iban dejando al lado de cada montículo el oro que consideraban valía esa sal. Se iban, el que había dejado la sal se iba para que no lo viera este otro que venía y que dejaba el oro y también se iba. Entonces volvía el de la sal. Si le gustaba, si le parecía suficiente la cantidad de oro que le habían dejado, bueno, se llevaba el oro, dejaba la sal y ahí quedaba un contrato de compraventa que quedaba celebrado. Si le parecía que era poco, entonces lo dejaba. Volvían los que le habían dejado el oro y veían que era poco. Entonces ponían algo más si querían y si no, se volvían. Pero como ustedes ven, era una simbología, era todo un derecho, algo como la compraventa, el contrato tradicional, que se celebraba sin palabra alguna.
Pero eso no quiere decir que las palabras no han existido. Porque yo estoy explicando a ustedes esta operación jurídica celebrada hace cientos y miles de años, pero ¿cómo se las estoy explicando? Con palabras. Sin esas palabras, ustedes no podrían entender nada de lo que pasaba con estas tribus. Hirti, este grande de la descodificación moderna en Italia, dice que el mundo moderno también presenta derecho mudo y que el derecho del consumidor es un ejemplo, porque cuando yo voy al supermercado no digo ni una sola palabra, el otro de pago y sería el derecho mudo moderno, pero que a su vez también está precedido de una serie de gestos y de simbología que es la que permite celebrar esta transacción económica, pero también jurídica. Ahora bien, en realidad, estos son los casos excepcionales. Insisto, el derecho se vale de las palabras, más allá de estas excepcionalidades que estamos mencionando. Por eso insistimos en la importancia del lenguaje. Y se ha dicho que las leyes están hechas con palabras como las casas con ladrillos. Los juristas entonces somos ingenieros de las palabras. O más bien, la palabra es el instrumento de trabajo de los escritores y de nosotros los juristas. Ahora bien, ese lenguaje jurídico lo enseñó de una vez y para siempre aquel grande que fue Genaro Carrió, que nadie escribió como él en materia de lenguaje jurídico, y decía ya Genaro Carrió que el lenguaje jurídico presentaba tres características. Una es su ambigüedad, lo que recién nos decían acá. Bueno, estamos utilizando palabras que vaya a saber qué es lo que quisimos poner con eso, con este pegote. ¿Ah? A su vez, la vaguedad, porque no sabemos cuándo se aplica. El famoso 19 y el 21. ¿Cuándo se aplica? ¿Se aplica a todas las situaciones que va a venir el cliente solo y no requiere la firma? ¿O se aplica solo a aquellos supuestos que no se necesita patrocinio letrado y por eso puede venir el solo? De ahí su vaguedad. Y normalmente el derecho trabaja con palabras de textura abierta. Ni que hablar de la palabra fundamental en el proceso de familia, que es interés superior del niño. Más textura abierta que esa expresión no puede haber. Muy bien. Siendo así, la mayoría de la doctrina se queja de este lenguaje jurídico. Dice que bueno, que si es tan ambiguo, tiene textura abierta, etcétera, etcétera, bueno, tenemos un instrumento absolutamente imperfecto que no nos va a servir demasiado. Quizá el paradigma de la crítica es la de este alemán, Fritz von Hippel, que ejemplificaba con la noción de derecho subjetivo, una noción tan cara para el derecho civil. Y cuando lo definía, cuando daba las características de esta expresión, derecho subjetivo, decía que es latente como un embrión en el cuerpo materno. Este todavía no sabía que los embriones también podían estar in vitro. Es nulo, o sea, nulo, que no nos sirve para nada, como uno que ha nacido muerto. Pendiente, como la espada de Damocles. Quieto, como un animal en letargo. Puede fundirse como metal, novarse cambiando de piel como serpiente, crecer como un árbol de fruta injertado y colisionar como vagones de un tren. Todo eso de la expresión derecho subjetivo. Bueno, entonces, podríamos decir que hay una queja casi universal en el sentido que la gente no entiende las palabras que nosotros le decimos. Voy a contar una anécdota que la cuento siempre, algunos de ustedes ya la van a haber escuchado, pero me parece fundamental. Una vez estaba yo en un curso al que se habían convocado, era interdisciplinario, habían físicos, químicos, de todo. Entonces, empezó a la mañana temprano, al mediodía almorzamos todos juntos y seguía la tarde. Entonces, una profesora de física de Córdoba,
primera dama en la física argentina, etcétera, etcétera, cuando volvió a la tarde dice, les pido disculpas que no me pude quedar a almorzar con ustedes, porque tuve que ir a ver a mi abogado, porque tengo en trámite mi jubilación, dice la física. Y entonces tuve que ir a verlo. Y más vale no hubiese ido, porque no entendí nada de lo que me dijo. Entonces yo le dije a esa profesora de física que era cordobesa, le dije, mire, lo que usted acaba de decir es gravísimo. Porque si yo entendí de su conferencia esta mañana un 30, un 40%, es grave, la verdad, no tengo capacidad de comprensión. Pero que usted no le entienda al abogado sobre lo que son sus derechos subjetivos, esto es muy grave para la sociedad. Entonces, por favor sean conscientes de esto. Ustedes están acá en la Facultad de Derecho, pero hay una crítica generalizada, la gente no nos entiende cuando hablamos. En España se han hecho encuestas muy importantes y muy bien llevadas. El 82% de los entrevistados que había tenido algún juicio y que había tenido que ir al tribunal, el 82% respondió que no entendía ni lo que leía ni lo que se le leía. 82%. Entonces, tenemos la obligación de hablar de una manera que los demás nos entiendan. Y hoy se empieza a hablar de un derecho, el derecho que tiene la persona a comprender el derecho. Una cosa de loco. Pero estamos hablando de eso, de el derecho a comprender el derecho. Hay muchos, ahí está. Entonces, ¿qué necesitamos? Un derecho comprensible. Pero ese derecho comprensible es fundamentalmente para evitar que la lengua, en lugar de ser un instrumento de comunicación, que es lo que yo estoy tratando de tener con ustedes, sea un instrumento de dominación. ¿Cómo eso? La lengua, un instrumento de dominación. Miren, piensen ustedes que recién en el 1560, o sea que habían pasado ya 1500 años de la llegada de Cristo acá, en Francia se prohíbe que los juicios se hagan en latín y se dice que los juicios tienen que ser en francés. O sea que hasta el 1500 habían habido muchos juicios que se llevaban adelante en un idioma en que la gente no entendía ni una palabra de lo que estaban diciendo. Y los únicos que entendían lo que decían eran los jueces, que normalmente estaban impuestos, no voy a decir por qué ni estaban impuestos, porque ya se imaginan de dónde venían esos jueces que hablaban en latín. Bueno, ¿y cómo puede ser el lenguaje un instrumento de dominación? Además de estos casos que ustedes me pueden decir, bueno, eso se terminó en el 1500, déjese hablar de eso. Muy bien. Miren, no hay nadie que lo haya descrito mejor que, a ver si lo ponemos acá, que, ¿se acuerdan de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Se acuerdan cuando Alicia se encuentra con Humpty Dumpty? A ver si lo pusimos, bueno, a ver, uno, a lo mejor se nos quedó más adelante, una más adelante, a ver, no, bueno, ahí ella se encuentra con este conejo maldito, aquí está, muy bien, y le dice Humpty Dumpty, dice, cuando yo uso una palabra, y lo dice con un tono irónico él, dice, quiere decir, esa palabra quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. Entonces Alicia le dice, la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y Humpty Dumpty le responde, la cuestión es saber quién es el que manda. ¿Quién es el que manda?
Las palabras van a significar lo que el que manda quiere que esas palabras signifiquen. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esta materia, porque si a la gente le hablamos en un lenguaje que no entiende, y nos pasa como a la profesora de física de Córdoba, lo que estamos haciendo es ser, o sea, nuestro rol sería el rol de mediar, pero no la mediación que Fernando hizo tantos años acá y sigue haciendo también. Esa mediación es la de este señor, que nosotros los operadores jurídicos, y a mí sí me gusta esta palabra, Julio, los operadores jurídicos seríamos ni nada más ni nada menos que los traductores de palabras que la gente no entiende. Estaríamos mediando entre el derecho, la norma, y cuando digo norma general y digo norma particular, sentencia, laudos arbitrales, porque escúchenme, las empresas tampoco entienden las sentencias, o sea, los laudos arbitrales tampoco los entienden las empresas. El abogado de la empresa tiene que decirle a la empresa qué es lo que quiso decir el laudo, que supuestamente el arbitraje es un medio en el que tendríamos que estar escribiendo en forma clara. Y como digo entonces, ¿por qué somos un elemento de dominación? Porque nos reservamos este instrumento para nosotros, los operadores, porque los demás nos necesitan, porque si no, no entienden nada de lo que pasa. Eso no puede seguir siendo así. Eso es lo que cuando hemos redactado el Código Civil dijimos, no, tenemos que redactar en forma clarita, que la gente entienda. Los operadores estamos ¿para qué? Para hacer esta interpretación sistémica que nos mostraba recién Julia. Pero cada artículo, lo que dice cada artículo, la gente lo tiene que entender. A lo mejor lo que no entiende es cómo ese artículo, con la ponderación, con la subsunción, se va juntando uno con el otro, Pero el artículo lo tiene que entender, lo tiene que entender. No solamente lo tiene que entender, el lenguaje no puede ser discriminador, ¿sí? Yo, para que ustedes me entendieran, yo les dije los negritos de la tribu, pero no podemos poner un artículo que diga, y los negritos de la tribu. Entonces, hay un compromiso del legislador de redactar normas de modo que no agudicen las discriminaciones. Algunos autores, grandes filósofos del derecho, se han reído de nosotros. Sostienen que cuando decimos esto estamos generando una gran trampa. ¿Cuál es la de creer que porque le cambiamos el nombre a las cosas que no funcionan empiezan a funcionar solo porque le cambiamos el nombre? Y que en consecuencia somos unos tramposos. No nos lo dicen así, pero si nos dicen que estamos colocando grandes trampas, lo que nos están diciendo es que somos tramposos. No creemos que esto sea así. Nosotros creemos que hay palabras que cuando las pongo sobre el tapete, cuando las pongo acá, esas palabras hacen visible un problema que antes no existía. O sea, el lenguaje también tiene este valor de visibilización de temas. Y hay muchísimos ejemplos de esto. Por ejemplo, mobbing. La palabra mobbing, por supuesto, viene del inglés, to mob. Al principio se usaba nada más que para los animales. El animal que ataca al otro y lo molesta. De ahí pasó al lenguaje sociológico. Y después lo hemos pasado al lenguaje jurídico. Y al pasarlo al lenguaje jurídico, ahora nos hemos dado cuenta que hay gente que, por su especial situación de vulnerabilidad, en el trabajo, en la familia, etcétera, etcétera, es molestada, es abusada. O sea, ¿qué quiere decir la palabra mobbing? Y ahí empezamos a explicarle lo que quería decir esa palabra. Y ahí la gente dice, es cierto, che, ¿viste cómo el gerente lo que le hizo a la mina esa? Y ahí empezamos a entender que hay fenómenos que se hacen en la sociedad, pero lo hemos aprendido a través de una palabra.
Y otra cosa, yo no voy a hablar acá del lenguaje inclusivo. Tengo con mi querida amiga Eleonora grandes discrepancias sobre lo del lenguaje inclusivo. Este código, esta ley procesal, se los adelanto para la clase que lo vamos a desarrollar bien, pero se ha quedado, en mi opinión, a mitad de camino, pero no importa que se quede a mitad de camino. Eso no importa. Voy a señalar. Por ejemplo, cuando habla de juez, dice siempre juez o jueza, juez o jueza, juez o juez, siempre juez o jueza, juez o juez. Abogado, por ahí dice abogado o abogada, pero por ahí dice abogado. No le pone la abogada. Integrantes del Ministerio Público, los integrantes del Ministerio Público, no le pusieron las integrantes del Ministerio Público. Defensores, no pusieron las defensores, pusieron los defensores. Entonces, está ahí. ¿Por qué digo esto? ¿Para criticar? No. Lo hago para esto. Me han dicho que algunos jueces quieren empezar a escribir las sentencias con la X, con la arroba, con lo que fuera. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿este código permitiría escribir una sentencia así? Y podemos decir, mirá, es que el código quiere incorporar ese lenguaje inclusivo. ¿No ves que dice juez, jueza, bla, bla, bla? Y el otro le va a contestar, no, escúchame. Y todo esto, donde dice los defensores, los integrantes del Ministerio Público, él. Y podemos entrar a discutir sobre la base de este lenguaje general qué posibilidades hay de incorporar o no ese lenguaje inclusivo. ¿Entienden a dónde apunta la crítica? No a criticar porque no me interesa. Lo que sí es cierto es que hay que tener mucho cuidado porque el derecho tradicional se movió con algunas expresiones que dejaron afuera a la mujer, pero la dejaban afuera porque respondían a una sociedad donde la mujer no estaba visibilizada. Ejemplo, hombre razonable, la expresión más extraordinaria del derecho anglosajón, el hombre razonable, que se sube al ómnibus todos los días, ¿no? Y por ahí alguien dijo, ¿y la mujer razonable? Y otro contestó, ¿es que existe? Porque esta expresión viene de la época victoriana. Y en el derecho romano, el buen padre de familia, la buena madre nunca jamás, el buen padre de familia. Y los alemanes, cuando quisieron sustituir al buen padre de familia por el buen hombre de negocios. Entonces, el lenguaje no es neutral. No importa si estamos de acuerdo o no con el lenguaje inclusivo. Quiero decirles que en la medida de lo posible, como hicieron los italianos hace ya algunos años, hay que tratar de evitar estas palabras que son decididamente discriminadoras. ¿Por qué decir hombre razonable si puedo decir persona razonable? Persona razonable. ¿Por qué decir derechos del hombre si puedo decir derechos humanos? Entonces, eso me parece que no hay ninguna duda que debe ser así. Y hay palabras que, como decía el maestro Carbonnier, suenan mal. Miren, Carbonnier en realidad lo que dice es hacen mal. No dice suenan mal, hacen mal. Y dice Carbonnier, y frente a esas palabras que hacen mal, el legislador aprendió a incluir las virtudes de los eufemismos. Miren lo que dice. Las virtudes de los eufemismos. Porque los eufemismos no siempre son malos si logramos que produzcan este cambio. Hoy, salvo algunos países que, bueno, no voy a nombrar, pero ¿a alguien se le ocurre que podemos poner en una ley hijos incestuosos, sacrílegos, adulterinos y todas las cosas que hemos puesto por años y años dentro de nuestras leyes? Muy bien. Si todo eso le pedimos al legislador, obviamente que al juez
también le vamos a exigir hablar claro y hablar sin discriminación. Si yo pienso que el proceso nació como un instrumento de pacificación, porque ¿para qué nacieron los procesos? Por supuesto que si me pongo a mirar el derecho como instrumento del poder, voy a decir el proceso nació para ejercer el poder. Pero también puedo mirar con más amor lo que hago y decir que los procesos nacieron para pacificar a aquellos que de otra manera se agarraban en la guerra y a través del proceso era un elemento pacificador. Entonces, si el elemento es pacificador, no puedo estar usando palabras que, como decíamos antes, lejos de pacificar, lo que hacen es agudizar, ofender, discriminar, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, vamos a que... por favor, cambia. Entonces, la gente, como decíamos recién, no entiende el lenguaje forense, tenemos que cambiarlo. Y quiero hablar de algo que empieza a ponerse de moda, que son esas sentencias de lectura fácil. Se llaman así, sentencia de lectura fácil. La Corte de la provincia de Mendoza ha dictado muy recientemente una sentencia fantástica, Julio, aprovecho para felicitarlos por esta sentencia estupenda que han dictado en materia de adopción. Y en esa sentencia de adopción, la Corte dice al final, y estas palabras van destinadas a, y pone los 5 niños que van a ser adoptados. Entonces le dice, los queremos decir, que los hemos escuchado, que todos ustedes se quieren quedar en las casas donde están, que no quieren volver, que por lo tanto hemos rechazado la pretensión de sus padres biológicos que ustedes vuelvan, porque nosotros nos hemos dado cuenta que ustedes están bien y hablan en este lenguaje, porque si algún día estos chicos quieren leer la sentencia y saber por qué están ahí, bueno, aquí está la Corte diciéndoles por qué están así y por qué no han hecho lugar a esa pretensión de los padres biológicos de volver. Hay que tener un poquito de cuidado con estas sentencias, que se corre algún riesgo cuando el juez está demasiado enojado con alguien de la familia. Es lo que he visto, por ejemplo, en una sentencia de Córdoba, un juez estupendo de Córdoba, pero se ve que esta familia ya lo tenía harto. ¿Y qué pasaba? Eran 2 chicos, 2 adolescentes, que pedían no ver más a los abuelos. Terrible el caso. Los adolescentes no quieren ver a los abuelos. Entonces, el juez termina haciéndoles lugar a la pretensión, porque no puede obligar a unos adolescentes a que vean los abuelos y los abuelos. Pero después les dice al final, ahora les voy a hablar a ustedes directamente. Miren, ustedes no quieren ver a los abuelos porque sus padres los han metido a ustedes en esto y porque este, y dice de todo contra los padres y contra este y contra el otro. Bueno, cuidado con el lenguaje, como toda, toda fórmula, hay que tener cuidado. El Código Civil y Comercial, volvemos, tuvo muy especial cuidado en todas estas cosas que estamos diciendo, lo dicen en los fundamentos, cuando dice la comisión ha puesto una especial dedicación para que la redacción de las normas sea lo más clara posible, todo eso está en los fundamentos. Y cuando se explica también por qué se sustituyó la palabra patria potestad por responsabilidad parental, también hay otra mención ahí a los fundamentos. El código, como ustedes saben, ha sido muy criticado. Las críticas son, ahora voy a hablar con un lenguaje que no corresponde, pero así nos vamos enseguida, algunas son de mala leche. Bueno, y la primera de mala leche que tenemos acá es la del artículo 1, cuando critica que el código dice los casos que este código, los casos. ¿Cómo los casos? ¿Qué quiere decir casos? Según el diccionario, Esta gente no entiende el código. Este código es el código de la realidad. Y el juez tiene que mirar el caso, los hechos. Así que yo sigo defendiendo la palabra casos,
aun cuando este proyecto de reforma, este proyecto de reforma que anda circulando y que ya se presentó, propone sustituir por esto las relaciones y situaciones jurídicas que trata este código. Anda a explicarle vos al tipo que en Rouvier, situación y relación son diferentes, no son diferentes, que Borda decía que eran diferentes, ¿qué te molesta ponerle los casos para que la gente entienda de qué se trata? Dale. Y cuando en los fundamentos dice que va al diccionario, y ya sabemos, en los textos constitucionalizados, y esto ya lo decía Jorge Vanossi, que no es precisamente los constitucionalistas más progresistas que hay en el país, aunque es muy amigo mío, pero ya Jorge Vanossi hace muchos años escribió sobre la interpretación constitucional y decía que lo peor que se puede hacer con la interpretación constitucional es interpretar con el diccionario al lado. Y esto me critican los casos con el diccionario. Muy bien. Hemos incorporado, sí, en su momento eran neologismos. ¡Oh! Se fueron con las uniones convivenciales. Convivencial no está en el diccionario. ¿Sabe qué? A partir del 2016 sí está en el diccionario. ¿Y por qué está en el diccionario? Porque la pusimos en el código y porque unión tenía que decir convivencial, aunque convivencial no figuraba en el diccionario. Para adaptar a nuevas realidades, como decíamos recién, patria potestad por responsabilidad parental, menor por niño. Cuidado con esto. No nos rasguemos las vestiduras. Cada vez que alguien dice menor, mirá, no sabe nada de derecho de familia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también muchas veces utiliza la palabra menor. Es mejor decir niño, niña, adolescente, pero tampoco es un pecado que le pongamos menor. Tenencia por cuidado personal, visitas por comunicación, la palabra autonomía progresiva. Y por eso edad y grado de madurez suficiente. ¿Qué es eso? Y ya sabemos lo que es. Ya sabemos lo que es. Apareció la palabra adolescente. Uno de los autores de este proyecto, lo primero que nos había criticado cuando apareció la palabra adolescente, nos dijo que la palabra adolescente era de la sociología y no del mundo jurídico. Cuando esto no es así, y está en los tratados internacionales la palabra adolescente. La palabra allegado, referente afectivo. Este referente afectivo que también está en el código hoy acá. Y una cosa que no les gustó a los que hicieron este código acá, pero que a nosotros nos sigue gustando, que es el uso del presente del indicativo. El pasado es el pasado. Los códigos no pueden estar redactados en pasado. La discusión es si vamos a redactar en presente o en futuro. A nosotros nos gusta el presente. El futuro es siempre incierto. El juez deberá, no, el juez debe. Escuchará. No, escucha. Porque, insisto, el futuro siempre tiene un grado de indeterminación. ¿Qué conclusiones podemos dar para estas pequeñas cosas? El lenguaje jurídico se ha convertido comprensible, se ha convertido en una necesidad. Todos los que utilizamos el derecho como herramienta estamos obligados a tratar de hablar de la manera lo más clara posible, empezando por la cátedra. Ese profesor que habla oscuro creyendo que es profundo. Nada de eso, nada de eso. Y por supuesto, los mediadores, etc. Fronzini, este autor italiano, dice que la importancia, influencia, el uso del lenguaje claro y no discriminador es indudable. Y es él el que habla de este derecho a comprender el derecho. Entonces dice que es un hecho que constituya o no un derecho positivo, supone como mínimo una obligación moral para todo aquel que debe expresar el derecho. Bueno, gracias y lo espero el miércoles.